Literatura y café con Alejandra Cruz Castillejo, Aura Guerra Artol, Esther Paredes, Gerardo María Giraldo Pérez, Oscar Díaz Betancourt, Tiffany F. Cárdenas, Zuleima Virgües. Nos reunimos como cada 15 días en la cafetería de siempre para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura, interpretando obras de escritores nobles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y el legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas. Acompáñenos, amantes de la literatura, con una deliciosa taza de café y con sus auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia. Bienvenidos amigos de la literatura, el arte y la cultura. Yo soy Gerardo María Giraldo Pérez, conocido como el poeta de la Edad de Oro, y les hablo desde San Pelayo, Córdoba, en la costa norte de Colombia. Estoy muy feliz porque hoy nos acompaña un colega, un amigo de profesión. Aquí tenemos la presencia de John Jairo Román Díaz, un poeta y escritor colombiano. Pero antes de conocer su recorrido en el mundo de las letras y mientras nos traen el café, daremos paso a las efemérides. Soy Aura Guerra desde Alberta, Canadá, y para abril les presento las efemérides literarias. Iniciamos con un cumpleaños muy importante para nosotros. El 23 de abril del 2021 ve la luz el primer capítulo del podcast Literatura y Café. Este contenido en audio, sin ánimos de lucro, con presencia en todas las plataformas, fue fundado por los poetas colombianos Oscar Díaz, Gerardo Giraldo, Mauricio Sánchez y el peruano Ariel Dom Truss. Siguiendo con las efemérides literarias, el 15 de abril de 1980 falleció el escritor y filósofo Jean-Paul Sartre, premio Nobel en 1964, aunque él lo rehusó. El 17 de abril en 1695 fallece Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poetisa mexicana. El 18 de abril en 1905 falleció el escritor y político Juan Varela, autor de novelas como Pepita Jiménez. El 21 de abril en 1939 nació el hispanista irlandés Ian Gibson, conocido por sus trabajos de investigación sobre Federico García Lorca, y ese mismo día, en 1910, fallece el escritor estadounidense Mark Twain, autor de las aventuras de Tom Sawyer. El 23 de abril, Día del Libro, en 1564, nació el poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare. Es el escritor inglés más conocido de todos los tiempos, con obras como Hamlet o Romeo y Julieta. El 24 de abril de 1479 falleció el poeta Jorge Manrique, autor del clásico Coplas a la muerte de su padre. Y el 26 de abril de 1898 nació el escritor del grupo poético del 27, Vicente Alexandre, premio Nobel en 1977. Escribió obras como Sombras del Paraíso. Hasta aquí las efemérides literarias de la segunda quincena de abril. ¿Quién es John Jairo Román Díaz? Mi nombre es John Jairo Román Díaz, soy colombiano, oriundo de Cartago Valle. En la actualidad me desempeño como auditor de sistemas integrados. De igual forma me encuentro estudiando gestión bibliotecaria, amante de la literatura y desde hace unos años entregado a la escritura. Cuéntenos, John Jairo, ¿qué ha sido lo más difícil de superar como escritor?
¿Cuál ha sido el reto más difícil? Bueno, lo más difícil ha sido creerme el cuento, creerme con la capacidad para crear una historia, encontrar las palabras que logren transmitir emociones, brindar una experiencia agradable al lector. Mi respeto por la literatura hacía pensar que no tenía derecho a profanar la palabra con mi escritura, pero luego comprendí lo que quiso decir Whitman en su poema: que estés aquí, que exista la vida y la entidad, que prosiga el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Creo que más allá del derecho a expresarnos nos asiste un deber también. ¿Por qué la escritura como medio de expresión y no otro para narrar la memoria? Esta pregunta me transporta al pasado. Fue gracias a un profesor de español, Pedro. Él nos hacía leer unos cuentos que venían en el formato de papel periódico. De hecho, venían con el segmento semanal. Ahí me encontré con Cortázar y con Sábato. Desde ese instante la lectura me atrapó. Me parecía fascinante la experiencia de la lectura, poder acceder a muchos mundos y tener la oportunidad de dialogar con personajes de distinta cultura. Eso me parece algo fantástico. Supe que si había una historia que debía contar, esta tenía que ser mediante la palabra escrita. ¿Piensa en el lector cuando escribe? En el momento en que escribo, no. Me entrego de manera intuitiva a la narración, pero después, dentro del proceso de corrección, sí me esfuerzo en mejorar. Sí pienso en entregar un producto que por lo menos sea medianamente decente, que el lector pueda experimentar o tener un goce al momento de leer la historia o el poema. ¿Cuáles han sido las lecturas que influyeron en su proceso de escritor? Uy, es muy difícil. En cada periodo hay un autor y una obra, pero sí existen unos autores de cabecera, esos que andan con libertad por toda la casa, que se los encuentras en el baño. Esos son, en mi caso, Borges, Pessoa y Cortázar. Por favor, léanos uno de sus cuentos cortos. Biografía lectora. En la infancia no hubo ni un solo libro. Las historias de dolor, lucha, amor y pérdida eran las que ofrecían las calles de un barrio de invasión que se abría paso desde la periferia de la Villa Robledo, un municipio bañado por el río La Vieja, donde los gallinazos navegan sobre cuerpos hinchados que flotan boca abajo, bañados por el sol más alegre. Así, entre el potrero y la escuela transcurrieron los primeros años. Ya en la adolescencia migré a la esquina, entre humo, guaro y salsa. La suerte estaba echada, vivíamos al día, sin mañana. No porque no pudiéramos soñar con algo distinto, era tan solo que la vida nos parecía demasiado corta. Tenía 16 años y ya había visto morir a varios amigos. Eran los inicios de los 90, transcurría mi segundo año de matrícula condicional, finalizaba el segundo trimestre y ya iba perdiendo el año por faltas. Me encontraba en clase de español. El docente era un tipo llamado Pedro, un bacán, pero exigente. Llegó con unos periódicos en la mano. Pensé entre mí, este loco nos va a poner a leer noticias. Fue llamando a lista. Román, me debe 1000, dijo, y me pasó varias hojas de papel periódico. Lo primero que miré fueron los dibujos. El título sigue intacto en la memoria. Decía, La casa tomada. Lo leí sin entender por qué lo hacía. Normalmente esperaría que uno de los nerdos que se hacen adelante lo hiciera y me pasara el resumen.
pero esta vez una fuerza extraña me hizo leer el cuento. Debo confesar que ha sido una de las cosas más aterradoras que he experimentado. No pude dormir bien en los días sucesivos. La idea de ser expulsado de la casa, de quedar expuesto, sabiendo que no hay retorno, que pase lo que pase estará sin amparo, sabiéndose sin refugio, perdido en arraigo, me parecía terrible. El ensayo, o lo que debiera presentar por escrito, quedó impregnado por esta angustia. Lo supe cuando el profe me devolvió el escrito con un 5, junto a una nota que decía muy bueno, en letra cursiva, pero legible. Fue extraño. Sería la primera vez que alguien me felicitaba de esta manera. A la semana siguiente llamó de nuevo a Lista. «Román, este le va a gustar», dijo, y no me cobró. Me pasó unas hojas de papel periódico con un título en negrilla que decía «El túnel». Algo pasó ese día. Algo cambió para siempre. La esquina dejó de ser el universo conocido. Descubrí otros mundos. Tuve diálogos distintos con diferentes mentes. Viví en otras vidas. Estas cosas pasaban en silencio y soledad. Así ha sido. Los libros se convirtieron en mi refugio, mi lugar sagrado, la casa donde sé que jamás seré expulsado. Gracias a Gerardo y a su invitado. Ahora que conocemos un poco de su recorrido literario de John Jairo Román Díaz, llega el momento de escuchar algunas creaciones interpretadas por nuestros locutores. Su poesía tiene como temática el conflicto armado en Colombia, donde hace un intento por recoger las voces de quienes participaron de una u otra forma en el conflicto que nos ha tocado a todos. Lo que fue un inocente juego de niños se convirtió en una profesión del autor del siguiente poema, Como policías y ladrones. Como policías y ladrones. Pies desnudos corren por calles sin pavimentar, libres como el viento. Una llanta de caucho girando cósmicamente al golpe de un palo. Lo compartimos todo. Un bolis, un pan de 100, una rodaja de salchichón. Atrapábamos avispas para sacarle el aguijón y echarlo a quien estuviera descuidado. También las amarramos con hilo, prendidos de ella, salíamos a volar. Las discusiones más fuertes las tuvimos jugando a las policías y ladrones. Carlitos decía que la bala pasó rozando. Yo juraba que pegó en el pecho. Tales discusiones fueron superadas por las guerras de piedras y terrones. El moretón en la espalda, algunas cicatrices que conservo en mi cabeza, atestiguan dónde exactamente fue el impacto. De las armas de juguete pasé a las de verdad. Un revólver 38 largo marca Smith Wesson, unas botas, un fusil, un morral y una placa. Yo, que en el juego fui el preferido de los ladrones. Autor, John Jairo Román Díaz, en la voz de Eric Guillermo Rodríguez desde Panamá, como locutor invitado. El reclutamiento forzado de menores es una práctica abominable por parte de los grupos armados al margen de la ley. Y en esta creación, John Jairo nos lo muestra. Un poema, La entrevista. Fui la cuota para la revolución. La farda roja bordada por mi abuela fue canjeada por un camuflado fariano. La muñeca de trapo con trenzas negras, dormida sobre la cama quedó. Con botas de caucho que me llegaban a las rodillas, corría cantimplora en mano para alcanzar al comandante. Mi primera lección fue aprender a armar un fusil AK-47. El primer enfrentamiento lo tuve a los 11 años. Mi primer aborto ocurrió a los 13. Los 15 lo celebré en compañía del pelotón de fusilamiento.
A un camarada lo sorprendieron robando. Fue mi primer muerto. Ascendí a comandante de escuadra a los 22 años. La misión: matar patiamarrados, policías y soldados. Cuando se firmó la paz, no me tuvieron en cuenta. Ahora los altos mandos están en el Congreso. Yo combato la vida desde una venta ambulante. Me acompaña mi hija de 6 años. Prometí que ella no sería la cuota de nadie. Autor: John Jairo Román Díaz. En la voz de Marilyn Tablero, la poetisa del amor y los anhelos. Desde Venezuela, como locutora invitada. Feliz regreso, veterano, he ahí a tu familia. Familia, he ahí al veterano. Ha vuelto después de sacrificarse por su país. Tuve suerte. No lo digo por la vez en la que me quedé sin balas y fingiendo que aún tenía, logré que los bandidos se rindieran, ni por el incidente en donde un camión me atropelló, llevándose la moto como un toro sobre los cachos. Quedé en el andén con tan solo un raspón. Ni siquiera lo menciono por la bomba que explotó junto a la garita. El técnico antiexplosivo dijo que por poco me recogen con cuchara. Lo digo porque a lo largo de todos estos años de lucha y de enfrentar el peligro, he tenido la fortuna de regresar a mi hogar y encontrarme contigo. Autor: John Jairo Román Díaz, en la voz de Zuleima Virgües. Ha llegado el momento esperado de pasar del servicio activo al retiro, después de servir con esmero y dedicación a la patria, pero con la nostalgia de la falta de la familia. Vive. He sobrevivido. Me han amenazado, disparado, insultado, arrojado orines, piedras y mierda. Y no hablo de la mierda como metáfora, sino que nombro la sustancia viscosa y pestilente que nos recuerda nuestra condición humana. He sobrevivido, aunque por nuestra cabeza y nuestra placa hayan puesto un precio. Pero ahora no sobrevivo más. Es el momento de mi retiro. Después del deber cumplido, solo me queda vivir tranquilo. Autor: John Jairo Román Díaz, en la voz de Alejandra Cruz. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio Poesía, la emisora en línea desde Armenia para el mundo, generando cultura. Yo soy Gerardo María Giraldo Pérez, el poeta de la Edad de Oro y presidente del 5º Congreso Internacional de la Rima JB, la primera vanguardia poético-literaria que lleva 15 años enamorando al mundo. El JBismo llega a Colombia y América a realizar en forma presencial por primera vez el 5º Congreso Internacional de la Rima JB, viernes 3 de mayo, sábado 4 de mayo, en San Pelayo, con los brazos abiertos, los esperamos. A nuestra apreciada audiencia, queremos recordarles que pueden comunicarse con nuestro equipo, comentarnos desde donde nos escuchan y retroalimentarnos a través de nuestras redes sociales que mencionamos a continuación. No olviden seguirnos en Instagram como @radio_poesía, en YouTube y Facebook como Radio Poesía, y ahora también pueden encontrarnos en TikTok como @radio_poesía. Esto ha sido todo por hoy en Literatura y Café. Gracias por acompañarnos. Escuche todos nuestros capítulos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public, o envíanos un mensaje de voz a través de https://anchor.fm/literatura y café. Los acompañamos en este capítulo Oscar Díaz Betancourt,
desde Armenia, Colombia, capital del paisaje cultural cafetero, en el guión, edición y producción. Aura Guerra Artola, un alma escribiente. Soy escritora nicaragüense, gastrónoma, mercadóloga y en el equipo de locución desde Alberta, Canadá. Alejandra Cruz Castillejo, poeta y cuentista, miembro del consejo editorial de la revista literaria Comuya, directora de la formación literaria en Club Gramata, residente en Michoacán, México. Esther Paredes, del equipo de locución desde Ciudad de México. Gerardo María Giraldo Pérez, el poeta de la Edad de Oro desde San Pelayo, Córdoba, en Colombia. Soy Nauro Torres Quintero, el artesano de la palabra colombiano, transmitiendo desde San Gil, Santander, Colombia. Tiffany F. Cárdenas, narradora oral, escritora de lo terrorífico y lo fantástico, desde Ciudad de México. Soy Zuleima Virgües, docente venezolana, residenciada en la ciudad de Cuenca, Ecuador, amante de la literatura, de la escritura y de la lectura, de las artes y la cultura en general. Literatura y café, un espacio para amantes de la literatura.